Esta es una caldera, obviamente tenían en la parte de abajo, tenían lo que eran sus baños, pero eso era para los administrativos, porque los mineros, ¿qué era lo que hacían? Terminando su jornal, que era de 8 horas, muchos de ellos caminaban 1 hora o 2 horas, lo que hacían pues se salían cansados y agotados, que bañarse ni que nada, se iban a sus lugares caminando. Entonces era realmente para los administrativos. Este es el taller de fragua y hierrería. Aquí se elaboraba, por ejemplo, lo que son los picos, las palas, ¿sí? Aquí se fraguaba, aquí se elaboraba todo eso. Por eso les decía, ellos no tenían, y aparte cómo lo iban a hacer, en esa época pues sí había ferrocarril en algunas ciudades, pero no tenían así como para que todas sus piezas las pudieran ir a comprar. Claro. Ellos mismos elaboraban aquí absolutamente todo. ¿Sí? Ese es uno de los 8 talleres que hubo, el que se mantiene prácticamente como está. Así es. Bueno, vamos a pasar aquí a cómo vamos a hacer. Ajá, es el área de taller mecánico. Perfecto, mira. Bueno, miren, debo comentarles que este es el área de fundición. Estos son los 5 hornos de fundición. Como les comentaba, en la parte de arriba lo que hacían era triturar el fierro, ¿verdad? Para posteriormente lo vaciaban de arriba hacia abajo. Aquí está un cuarto donde lo trituraban allá, aquí vaciaban y de aquí cargaban los hornos. Estos los calentaban a 1300 grados centígrados cada uno. Súmenle los 5 hornos, estamos hablando de más de 7000 grados centígrados. Imagínense cómo estaban los fundidores en esta parte de aquí. Pues obviamente prácticamente desnudos, dicen que nada más portaban lo que era como un peto de cuero para poder soportar la temperatura de este lugar. Todo esto original, la báscula donde pesaban era tonelada de carbón coke, ¿sí? Y tonelada de fierro y otros químicos para que se fundiera el fierro y posteriormente realizar sus piezas. Como les decía, hacían todo. Miren, desde aquí ustedes pueden apreciar la salida pues de los 5 hornos de fundición. Ahí están lo que son los crisoles, de ahí recibían ya el fierro fundido, salía líquido. Obviamente los crisoles pequeños había de todos tamaños, les decía, fundían desde un tornillo hasta todas las piezas de su maquinaria. Vean ustedes los engranes, hasta había engranes de 2 metros de diámetro. Ahí tenemos lo que es este crisol de mayor tamaño, obviamente era para fundir una pieza mucho más grande, ¿sí? Terminando de fundir estas piezas, eran pasadas al taller mecánico. Vamos a ver si está abierto. En el taller mecánico ya se les daba el acabado final, ¿sí? Ahí se pulía, se quitaba la rebaba y demás. Ustedes pueden apreciar todos estos tornos que hacían a su vez, pues cada uno su labor, estaban ahora sí entrelazados, ¿sí? Para hacer cada uno su labor. Pueden, si gustan, acercarse para que vean. Esta es considerada la joya del museo, ¿sí? Estos talleres datan de 1902 aproximadamente. Aquí se diseñó y se fundió el prototipo del motor del primer avión que hubo en la República Mexicana por los hermanos Aldazoro, Juan Pablo y Eduardo, ¿sí? Que hicieron ese diseño de ese motor. Posteriormente lo echan a andar, a volar, allí en la colonia Roma, todavía en la época de Porfirio Díaz. Aquí también de uno de los personajes, de acuerdo a la historia, estuvo el papá del primer hombre que llegó a la luna. ¿Recuerdan quién fue? Ajá, aquí estuvo su papá de él, trabajando en esta área de talleres. Ajá. En esa época sí era lo máximo, ¿sí? Después, en su tiempo, venían y hacían más piezas para, pues, por ejemplo, la propela de un barco japonés, que por el tamaño de la bancada que tenían aquí lo
el taller, bueno, no importa, Sí, es que ahí siempre fue un referente mundial en cuanto a tecnología también sí, y capacidad de sí. este cuarto de Es cuarto de moldes o modelos de las piezas que ellos elaboraban. Inicialmente las hacían en arena sílica, posteriormente, bueno, ya está la madera y ya a fundirlos, sí, llevaban todo un proceso. Y estas vías, obviamente por aquí salían lo que eran las burritas que ellos le decían vulgarmente, pero era donde cargaban ellos todas sus piezas, ¿sí? Todo este es el área de talleres. Ya recorrimos en la parte de arriba la de fragua, está lo que es en la parte de acá atrás, el taller eléctrico, mecánico, el de modelos, sí, fragua de mina, esta parte de aquí, carpintería también estaba porque hacían pues todo. Ustedes pueden observar estos postes de energía eléctrica. Dejen decirles que la energía eléctrica se trajo en 1905 desde Necaxa, Puebla, ¿sí? Para que ellos pudiesen mover ya con la energía eléctrica, pues todo lo que tenían ellos en sus talleres. Inician ellos nada más con las máquinas de vapor que había en ese tiempo, pero después, como estamos hablando de una mina moderna, pues había que cambiar toda la tecnología y aprovecharla, la que había en su momento. Y miren, esta área de aquí, pues parte de talleres, pues ya se vino abajo por el tiempo. Esta área de aquí, por ejemplo, era una parte de sanitarios. Como ustedes ven, cuál drenaje ni que nada, era directamente a lo que era el río. Y así, sin puertas y sin nada. En ciertas áreas había donde podían entrar los trabajadores mineros a estas partes, estos sanitarios, ¿verdad? O letrinas. Y pues para que no se tardaran mucho, pues obviamente destapar así. Ahora sí a lo que veniste y vámonos. Así es. Sí. Para allá, de la cerca hacia allá, estaba el hospital que les comentaba, donde atendían a los accidentados. O también tenían obviamente ahí a los muertos. Sí, claro. Así es. Que sí, también fue de la primera que hubo. Sí, todo lo que había en tecnología era primero traído hacia esta mina. Ajá, así fue. Había todo el dinero del mundo en esa época y el oro que tenían que extraer, pues obviamente era una gran cantidad, había que aprovecharlo. Pero el original, el que tuvieron primero aquí, ya se encuentra en el oro Estado de México. Lo que pasa que cuando ya cierran esta mina, por el año del 59 y 60, del 60 al 67, se forma una comisión liquidadora. Son quienes empiezan a vender, pues por ejemplo, 200 kilómetros de vías que los venden como fierro viejo, bueno, todo, casas, madera, todo lo que había, pues lo empezaron a vender para liquidar a los trabajadores que todavía quedaban en esa época, que eran 1000. Yo creo que vamos a subir por aquí. No sé si quieran, por ahí brincamos la cinta. Y por esta vía eran donde subían a través de burritas, que ahorita les voy a mostrar la única que quedó. Subían todas las piezas que aquí quedaban listas en el del taller mecánico. Esta tubería original, ¿sí? Inicialmente empiezan acarreando agua del río con cubetas, con tambos, para procesar la roca. Ya después también, por 1904, uno de los socios de aquí, Guillermo Brockman, hace la presa Brockman, que está aquí como a 15 minutos, para abastecer de agua a estas minas.